Hebreos 4, 12 y 13. Cuando lo encuentre, le pido que alabe al Señor Jesús. Su gracia maravillosa está con nosotros siempre. ¿Ya lo encontró? Señálame con un amén. Hebreos 4, 12 y 13. ¿Cómo está escrito? ¿Cómo leemos? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Shek Tabash, siéntense. Sit down. Los versículos 12 y 13 en griego forman una sola frase. Por eso leí los dos versículos juntos. La perícopa realmente es de los versículos 1 hasta el versículo 13. Esta es la perícopa, 1 al 13. Para comprender bien ese pasaje de Hebreos 12, tenemos que leerlo en su contexto. Varias veces he predicado este texto sin su contexto. Y no por eso, obviamente, he predicado una herejía. Pero predicarlo en su contexto nos da un giro porque uno entiende mejor por qué se dijo lo que se dijo o por qué se escribió lo que se escribió. Así que pudiera yo bosquejar la perícopa de la manera siguiente. El título de este subbosquejo es una invitación a entrar en el reposo de Dios. Sería como el título de esa perícopa. Una invitación a entrar en el reposo de Dios. Y los versículos 1 al 5 van a hablar acerca del reposo de Dios. Los versículos 6 al 11 van a hablar del día de Dios. Y los versículos 12 al 13 van a hablar de la palabra de Dios. ¿Qué conexión tiene el reposo de Dios, el día de Dios, con la palabra de Dios? Eso es lo interesante de este pasaje en esta ocasión. Es lo interesante de esta perícopa. Y quiero hacer esa conexión en esta ocasión para que comprendamos por qué el versículo 12 está ahí y el versículo 13 juntos. Pero antes quiero leerles lo que dice el Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y en conexión con eso, quiero presentarles una descripción general de los efectos poderosos de esta exposición de la palabra, o sea, de la palabra. Y para ello quiero leer el Salmo 119, 7 hasta el versículo 9. En estos dos versículos tenemos una pepita de oro en relación a lo que hace la palabra de Dios. Dice el versículo 7 del Salmo 119: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Así que en este salmo, con todas las decenas de sinónimos que encontramos respecto a la palabra de Dios, en los versículos 7 al 9 encontramos que la palabra de Dios es la ley de Jehová, el mandamiento de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, el testimonio de Jehová, el juicio de Jehová. Todo eso es la palabra de Dios. Y esta palabra se describe como perfecta, como fiel, como recta, como pura, como limpia y como verdad. Y se dice de ella que sus resultados son que convierten el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón,
alumbra los ojos, permanece para siempre, son todos justos. Esa es la palabra de Dios. Y el tercer capítulo de esta epístola de Hebreos, nosotros leemos el 4. En ese tercer capítulo el escritor cita expresamente un salmo también, pero es el Salmo 95. Y en el Salmo 95 habla de los incrédulos que fueron maldecidos por Dios y que murieron en el desierto. Y aunque el escritor habla de los incrédulos en el capítulo 3, en el capítulo 4 se dirige a los creyentes, tanto los oyentes inmediatos o el destinatario inmediato de Hebreos como a nosotros. Lo voy a recapitular o repetir. En el capítulo 3, el escritor está hablando acerca de los israelitas en el desierto y les hace una aplicación muy dura. En el capítulo 4 está hablando a los creyentes, o sea, a nosotros el día de hoy. Y la pregunta que se formula es esta: ¿es la promesa de entrar en el reposo de Dios dada a los israelitas, pero perdida a causa de la incredulidad, válida todavía en nuestro tiempo? La pregunta es esta: ¿es la promesa de entrar en el reposo de Dios válida todavía en nuestro tiempo? Ellos tuvieron la promesa de entrar en el reposo de Dios y no entraron. La respuesta, la pregunta es: ¿esa promesa de entrar en el reposo de Dios todavía tiene validez para nosotros hoy? La respuesta es un rotundo sí. Y quiero que entremos primero, ¿por qué esta declaración de los versículos 12 y 13? ¿Por qué se escribió el versículo 12 y 13? ¿Por qué la Biblia dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué se escribió eso? Veamos entonces este texto en su contexto. Su contexto está en el Salmo 95, 7 al 11, que es lo que menciona Hebreos precisamente en el capítulo 3. Si tenemos el texto en la pantalla, multimedia, tenemos el texto en la pantalla. Salmo 95. Quiero preguntar si tenemos la Biblia activa en la pantalla. Ok, vamos a poner el Salmo 95, 7 al 11. Vamos a leerla. ¿Cómo dice? 95, 7 al 11. Vamos a leer, por favor. 95, 7 al 11. Ahí está. ¿Cómo dice? Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, 8, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras durante 40 años. Versículo 10. A causa, versículo 10, 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Versículo 11. Por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. En el capítulo 3 de Hebreos, eso es lo que está discutiendo el escritor. Cuando entra al capítulo 4, que es el que nos ocupa, lo que está diciendo el capítulo 4 hay que conectarlo sí o sí con el capítulo 3. El punto focal del escritor es el reposo de Dios. Y hay que hacer una pequeña explicación de qué es el reposo de Dios. En los versículos 8 al 10 de Hebreos, vamos a leerlo. Hebreos 4, 8 al 10, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Hebreos 4, 8 al 10. Mire qué dice. Si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Versículo 9. Por tanto, y eso aplica a nosotros, queda un reposo para el pueblo de Dios. Vamos a leer por favor el versículo siguiente. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras,
como Dios de las suyas. Y la pregunta aquí entonces es, ¿qué es el reposo? ¿A qué se refiere el reposo en el Salmo y a qué se refiere reposo en su contexto en Hebreos? En la historia del Éxodo, uno podría pensar que el reposo es la tierra prometida. O sea, 40 años caminaron en el desierto y entraron a la tierra prometida y reposaron. Sin embargo, el Salmo 95 no se puede referir a estos conceptos materiales, porque el Salmo 95 fue compuesto después, cuando Israel ya disfrutaba o había entrado a la tierra prometida. Entonces, el verdadero reposo, como dice este pasaje, no es el que Josué dio al pueblo en la tierra prometida. Ese no es. En el griego de Hebreos, Josué es el mismo nombre que Jesús. En este versículo entonces, del capítulo 4, el autor piensa en Josué, el líder de la conquista de Canaán, pero hay una comparación implícita entre Josué y entre Jesús. Los dos nombres griegos representan uno mismo en hebreo, que significa Jehová salva. Y los dos hombres fueron salvadores. Pero Josué guió a su pueblo a un reposo material en Canaán, mientras que Jesús está en el presente desde entonces, guiando a su pueblo al reposo verdadero y eterno en la presencia de Dios. Así que quiero cerrar esta reflexión aquí. El verdadero reposo que habla el Salmo 95 y el libro a los Hebreos, el verdadero reposo que habla no es terrenal, ni se alcanza en esta vida. El único que nos puede guiar a este reposo es Jesús, el Hijo de Dios, que es superior a los ángeles, es superior a Moisés y es superior a Josué. Tenemos un reposo y es futuro, y eso nos espera en la patria celestial. Y lo voy a contextualizar. Dice Jesús en Juan 14:1: no se turbe vuestro corazón. Vamos a leer la pantalla, por favor, ahora. Juan 14:1 en adelante. Vamos a ponerlo ahora en la pantalla. ¿Cómo leemos? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Versículo 2: en la casa de mi Padre, ese es el reposo. Ese es el reposo. Ese es el reposo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3, por favor, leamos todos juntos ahora. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Un pasaje más de los tantos que hay en la Biblia. Apocalipsis 22. Vamos a leer, por favor, Apocalipsis 22. Vamos a la Biblia, ahora la pantalla. Vamos, Apocalipsis 22. ¿Cómo dice? 22:1. Vamos a leer 22:1 de Apocalipsis. 22:1 de Apocalipsis. Vamos a leer ahora, por favor. Vamos. ¿Cómo dice la palabra? Vamos a leer. Esperamos un momentito. Apocalipsis 22:1. Quiero que leamos todos en esta ocasión. Los que están durmiendo pueden despertar, por favor. Después me mostró un río limpio de agua de vida. ¿Qué dice? Resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Versículo 2. Versículo 2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Siguiente versículo. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Versículo 4. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes.
Versículo 5. No habrá ahí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Versículo 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Falta un reposo verdadero para el pueblo de Dios, y para allá vamos nosotros. Y para allá vamos nosotros. Vamos hacia arriba, hacia el reino eterno de nuestro Padre Celestial. En esta tierra solamente estamos de paso. Dígalo conmigo: en esta tierra solamente. No les oí. En esta tierra solamente estamos de paso en esta tierra. El reposo verdadero que nos espera está ahí arriba, donde Cristo Jesús está, y donde esperamos desde ahí al Hijo de Dios que viene por su iglesia a llevarnos para entrar al reposo eterno de la gloria de Dios. Aleluya. Este es el contexto del pasaje. Ese es el contexto. Así que, resumiendo el contexto de nuestro texto, se puede decir que los versículos 1 al 5 enseñan que solamente por fe es posible entrar en el reposo de Dios. No podemos entrar de otra forma, porque cuando leemos el capítulo 3 de Hebreos, vamos a leerlo por favor ahora juntos. Vamos a la pantalla por favor. Se prepara multimedia, ¿verdad? Hebreos capítulo 3. Vamos a leer los versículos 16 hasta el 19. Es importante que lo leamos. Hebreos 3, 16 al 19. Vamos a leerlo. ¿Quiénes fueron? Es el contexto del 4:12. Estoy yendo para allá. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? 19. Y vemos que no pudieron entrar. ¿A causa de qué? ¿Por qué no entraron? ¿Por qué no entraron? No les oí. ¿Por qué no entraron? Por la incredulidad. Por eso no entraron en el reposo de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué no entraron? Ahora, yo les pregunto: ¿Israel vio el poder de Dios, sí o no? ¿Sí o no? Ellos estuvieron en el maná, ¿sí o no? Voy a decir una lista de bendiciones. Ustedes van a decir amén, si están de acuerdo. Ellos vieron las 10 plagas de Egipto. Ellos vieron la nube que los guiaba en el día. Y ellos vieron el fuego en la noche. Y ellos vieron que el mar se abrió en dos. Y ellos vieron que en la roca, de la roca Dios sacó agua, ¿sí o no? Y les cayó todos los días puntualmente, hasta un día antes de entrar a Canaán, les cayó puntualmente maná del cielo, ¿sí o no? Y en el desierto tuvieron guerras. Og, Seón, rey de Esbón, reyes amorreos. Y esos reyes que tenían una potencia terrible de su tiempo, ellos vieron el derrocamiento y la derrota de esos reyes sola y exclusivamente por el poder de Dios. Ahora, con una generación como esa, que vieron milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, después de que vieron la gloria de Dios, no entraron. ¿Por qué no entraron? ¿Por qué no entraron? Por incredulidad.
Y yo me pregunto, y le pregunto a usted, ¿cómo puede una nación que ve el poder de Dios decir que es incrédulo? La incredulidad ahí no se refiere a no creer en Dios, porque ellos no eran ateos, era una nación teócrata. Dios los guiaba directamente, les hablaba Dios a ellos. Una ocasión estaban allá junto al monte Sinaí y Dios bajó en el monte, y cuando Dios bajó del monte hubieron truenos, relámpagos, y la gloria era tan fuerte que Israel dijo: que no hable Jehová con nosotros, porque si habla con nosotros vamos a morir. Habla tú con Dios y luego nos trae este mensaje de Dios. Vieron la gloria de Dios en su apogeo, vieron el peso de la gloria de Dios, vieron el peso de la gloria de Dios. ¿Cómo no entraron si vieron la gloria de Dios? ¿En qué consiste la incredulidad? Pregunto por segunda vez. Y dije que la incredulidad no consiste en no creer en Dios, porque ellos creían en Él. Y respondo por segunda vez: la incredulidad no consistía en que ellos no habían visto el poder de Dios y no lo creían. Ellos creían en el poder de Dios. Entonces no consiste en no creer en Dios y no consiste en no creer en el poder de Dios. ¿En qué consistió la incredulidad de ellos? Vamos a volver a leer el pasaje. Vamos a leerlo con base a lo que acabo de decir. Ponme el mismo texto que acabas de poner, por favor. Ahí está. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído qué? Le provocaron. Ahí está la incredulidad. La incredulidad estuvo en la provocación. Vamos a leer. No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. Versículos 16, 17. ¿Con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron? Entonces la provocación fue pecado. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Escriba allá, llevamos dos palabras. Primero ¿qué? Primero ¿qué? Provocaron y después pecaron. Vamos al siguiente versículo, 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que qué? Tercera palabra. La primera palabra es provocaron, después pecaron y después desobedecieron. Y viene el desenlace del texto, versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? Incredulidad. Entonces, incredulidad ahí es provocación. Incredulidad es pecado. Incredulidad es desobediencia. El punto focal es la incredulidad. Voy a explicar brevemente el provocaron. Vamos a suponer que yo, que he visto el poder de Dios, Dios me ha sanado de gastritis crónica a mí, Dios me ha sanado de tantas enfermedades en mi corta vida. He visto el poder de Dios. Como evangelista, yo he visto milagros y sanidades sorprendentes en el camino. He visto gente restaurada. He visto drogadictos frente a mí llorando, pegando de gritos de la presencia de Jesús. He visto el poder de Dios. A mí me consta que Dios tiene poder. Pero vamos a suponer que en algún momento de mi vida yo dejo de buscar a Dios y dejo de ser intenso en la presencia de Dios y empiezo a actuar con rebelión en mi corazón así. Dios, he visto tu gloria, he visto tu poder, pero en este momento que necesito tu presencia, en este momento que necesito tu presencia, tú no te manifiestas. ¿Por qué? Estoy ¿qué? Provocando a Dios. ¿Explicó? Pero vamos a meterle más leña, vamos a hacerlo más intenso. Y yo me acerco con mi hermano Josué y le digo: Josué, tú has visto el poder de Dios,
Y me dice Josué, sí. Y le digo a Josué, yo también lo he visto, pero ¿qué crees, Josué? Ahora que necesito su presencia, no la siento. Tú la has sentido. Y coincide que Josué tampoco la siente. Ya somos dos. Así que yo estoy sembrando en él provocación. Lo estoy incitando para que él provoque a Dios. Pero cuando me doy cuenta, ya somos 10 y ya somos 20. Y nosotros decimos entonces, nosotros creemos que el Dios que predicamos es poderoso, pero no responde en cualquier momento cuando queremos. Ese Dios no es el Dios correcto. Vamos, Israel, regresa a Egipto, porque Egipto es mejor. Yo he escuchado a algunos creyentes decir, yo estaba mejor en el mundo que ahora que estoy en Cristo. Después que los salvó, después que los restauró, después que los liberó. Yo he visto creyentes cómo han prosperado de 0 a 10 y después han dicho, yo estaba mejor en el mundo. Esa frase, mejor en el mundo, es provocar a Dios. Es como un padre que se afana por su hijo, le da a su hijo todo lo que necesita, y en un arrebato el chamaco dice, todos mis compañeros en la escuela tienen un iPhone 15 o 16 o cualquier número que sea, cualquier calidad que sea, tienen un iPhone 15, tienen todos, y yo, papá, solamente tengo el iPhone 3. Me quedé en la historia, papá. Tú no me amas, tú no me quieres porque no me das un iPhone 15. Pero el chamaco tiene comida, tiene ropa, tiene vestido, tiene casa, tiene familia, tiene salud, tiene salvación, tiene el Espíritu Santo. Y solamente porque no tiene el iPhone 15, piensa él que su papá es malo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces Israel así estuvo, vio la gloria de Dios y se quejó contra Dios. Porque dijo, lo que nos das, Dios, no es suficiente. Dijo Dios, voy a darles maná. Le dijo Dios a los ángeles en el cielo. Eso es idea mía, una forma de ilustrar el concepto bíblico. Le dijo Dios a los ángeles del cielo, a ver, Gabriel y Miguel, hagan más maná. Ustedes que comen maná, hagan más maná para compartirlo con los hombres en la tierra. Y dijo Dios, de mi propio pan del cielo voy a darles. Y amaneció y empezó un rocío. ¿Qué es eso? Es pan del cielo, es el pan de Dios, es el maná. Israel dijo, wow, qué gloria. Y lo comieron. Segundo día, tercer día, primer mes, segundo año, 20 años. Ya no queremos de esta presencia. Ya no quiero de esta gloria. Ya no quiero bendición de esta. Dame la bendición que hay aquí en la tierra, la que yo quiero. Yo quiero carne. Y dice Dios, ya me cansaron, voy a darles carne. Y Dios hizo que lloviera codornices. Y cuando llueven literalmente codornices. Ellos comieron hasta que se hastiaron por las narices, hasta que no quisieron más. Y cuando estaban terminados de comer, vino el juicio de Dios y mató a muchos de ellos. Porque Dios le dio la sabrita. Yo no quiero comer bistec, mamá, yo quiero una sabrita. No quiero bistec, quiero una sabrita. Y molesta a la mamá, dijo, pues toma, chamaco, gástate toda la sabrita. Fue lo que hizo Dios. No quieres maná, toma la carne, toma las codornices, házalas, cómelas a tu antojo. Pero Dios lo hizo ¿qué? Molesto. Porque no creían que Dios iba a sacarlos de ese nivel de unción y los iba a llevar a un nivel más alto de presencia, a un más alto de provisión, a un nivel más alto de provisión. Como no creyeron, en su desespero pidieron que se haga aquí y ahora. Ya, Dios, pero ya. Y Dios lo hizo ya. Pero eso contó como desobediencia, contó como pecado. ¿Me explico? ¿Me explico? Eso es lo que está diciendo Hebreos en el capítulo 3. Y luego entra al capítulo 4. Y cuando entra al capítulo 4 Hebreos, voy a terminar mi sermón. Los que están durmiendo pueden despertar.
Es más, voy a guardar silencio para que yo los ayude a despertar esta mañana. Yo les entiendo, están cansados tal vez. Lo digo de corazón, pero quiero que me escuchen. Santo, santo, santo. Con lo que acabo de explicar como contexto, como trasfondo, los versículos 1 al 5 enseña que solamente por fe es posible entrar en el reposo de Dios. Los versículos 6 al 9 dice que la entrada a este reposo todavía está abierta para los que creen en Jesucristo, o sea, para nosotros. Si alguno no es salvo, hoy puede ser salvo. Si alguno está perdido, hoy puede alcanzar el camino verdadero para ir al reposo celestial en la presencia de Dios. Hoy es el día para ser salvo. Hoy es el día para ser salvo. Hoy es el día que usted puede conectarse al Espíritu Eterno con su palabra y entrar al reposo de Dios cuando Dios le llame un día a su presencia. Los versículos 9 al 10 encontramos la conclusión de esos dos argumentos. Primer argumento: solamente por fe es posible entrar en el reposo de Dios. Segundo argumento: la entrada a este reposo todavía está abierta para los que creen en Jesucristo hoy. Y para concluir este argumento, en el versículo 9 se dice que este reposo es sabático, es decir, este reposo no es solo algo que Dios da, sino el reposo que Él mismo disfruta y comparte con su pueblo. Este reposo es celestial, este reposo es sobrenatural, este reposo es para los que estamos en el presente, es futuro. Termino. Versículos 11 al 13. En vista de este espléndido premio alcanzable por la fe obediente y de la consecuencia trágica de la desobediencia incrédula, el autor entonces exhorta a hacer el reposo de Dios la meta de nuestra vida y a hacer todo esfuerzo para alcanzarlo. Esa es la conclusión en los versículos 11 al 13. El reposo de Dios debe ser la meta de la vida del cristiano. Nosotros estamos de paso en esta tierra. La casa más bonita que tenga el ser humano en este planeta es la más pobre, paupérrima, pobre hasta full, en comparación con la casa que tenemos en el cielo. Últimamente he viajado un buen tramo en este país y he visto casas muy preciosas y lujosas. Hay casas, Dios mío, que yo no pensé que existieran. Pero todo eso es muy pobre en comparación con la gloria que nos espera en el reino de los cielos. Por eso decimos que el que tiene a Cristo, lo tiene todo. Aquí no se ha notado quiénes somos. La vez pasada una mujer de otro país vino aquí a esta ciudad y entró aquí a la central 141. Venía la pobre señora, digo pobre en sentido yucateco, no despectivo. Venía así, cansada de caminar y se sentó. Me dijo: Señor, yo vengo de otro país. Y me dijo su país. Y me dijo: en mi país yo soy doña fulana de tal. Y me dijo: tengo esta riqueza, tengo estos bienes en mi país, pero aquí en tu país, me dijo, no soy nada, porque nadie me conoce y estoy de paso aquí y busco avanzar, pero aquí soy don nadie. Exactamente sucede lo mismo. Los incrédulos ricachones
nos ven y dicen, pobres evangélicos. Yo les digo, realmente yo soy muy rico, solo que no soy de este país. No soy de este país. Mi verdadera riqueza está ahí arriba. Aquí abajo me ves como un pobre, pero si supieras la riqueza que tengo allá. Aquí me veo pobre, pero yo sé la riqueza que tengo allá. Y aquí te ves rico, pero en comparación con lo que yo tengo allá, tú eres pobre. Yo no vivo en la óptica de los bienes de la tierra, vivo en la óptica de los bienes eternos, de la eternidad con Jesucristo el Señor. Hola, maja y sojalí. Ay, alabado sea Dios para siempre. Alabado sea Dios para siempre. Si usted tiene una riqueza en los cielos, pegue un grito de alabanza al Rey en esta hora. No somos pobres, somos ricos en Jesucristo el Señor. Está reservada una herencia con Cristo en los cielos. Hay una unción de Dios que se mueve aquí en esta mañana. Hay una unción de Dios que se mueve aquí en esta mañana. Hay una unción de gloria que se mueve aquí en esta mañana. Corre la gloria de Dios. Corre la gloria de Dios. Corre la gloria del Espíritu Santo ahora. Corre la gloria. Corre la gloria. Hay una unción que que se le ha liberado esta mañana sobre esta casa. Alabe a Dios, dele gloria a Dios, alabe a Dios, dele gloria a Dios, alabe a Dios, dele gloria a Dios, alabe a Dios, dele gloria, dele gloria, dele gloria. Alabe al Señor, su gracia preciosa está aquí. Aleluya. Si tenemos esa casa ahí, aquí empieza el giro de mi sermón. 4:1 de Hebreos. Vamos a 4:1 de Hebreos. Vamos a 4:1 de Hebreos. ¿Cómo dice? Hebreos 4:1. Léalo conmigo. 2, 3. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Otra vez, de este lado. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. No se confíen. No se confíen. Dígalo conmigo. No se confíen. Dígalo conmigo. No se confíen. Temamos. Porque Israel con toda la gloria que vio no entró. Y nosotros con toda la gloria que hemos visto peligramos tampoco entrar. Temamos pues. Voy a dar un salto del versículo 1 al versículo 12. Temamos pues. Y si alguien me quiere decir que no hay que temer, si alguien me lo quiere decir, voy a darle una razón poderosa. ¿Por qué hay que temer? Porque la palabra de Dios es en ese contexto que se escribe. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. El mismo impacto que tuvo en el tiempo de los hermanos en el desierto es el mismo impacto que tiene para nosotros hoy. Y así como en el desierto Dios maldijo, reprendió, castigó, para que no me interprete mal, no me explique mal, así como Dios castigó y murieron los desobedientes, en el Nuevo Testamento ese mismo Dios tiene el mismo efecto, su palabra. No es un Dios fuerte en el Antiguo Testamento
y un Dios débil en el Nuevo Testamento. No, Señor. El mismo Dios que soltó la palabra en el Antiguo Testamento, poderosa, es el mismo Dios poderoso cuya palabra sigue teniendo efecto el día de hoy. Alabe a Cristo. Dé un aplauso al Rey Jesús. Dele gloria al Señor. Dele gloria al Señor. Su gracia preciosa está con nosotros. Gloria. Gloria. Ponme en la pantalla Génesis 1:1. ¿Cómo dice Génesis 1:1? ¿Cómo dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hasta ahí, ¿verdad? 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 1:3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. ¿Existía luz antes? No. ¿Cuándo empezó a existir la luz? Cuando Dios dijo sea, y con el poder de su palabra existió. Génesis 1:6. Vamos a leerlo. 1:6. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Ahora vamos a leer, por favor, 1:9. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descubre lo seco, y después lo seco. Y fue así. 1:14. Vamos al 1:14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Versículo 15. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Concluyo este punto. Ese poder de la palabra con que Dios creó al mundo de la nada es el poder que tiene la palabra el día de hoy. Y con esa misma palabra dice el texto que no solamente la palabra es poderosa, sino es eficaz, viva y eficaz, es decir, es efectiva. El original griego utiliza una palabra de la cual nosotros hemos derivado la palabra energía. La palabra de Dios es entonces energizante en su efecto. Nadie puede escaparse de esa palabra viva y activa. Así como la palabra hablada de Dios originó su hermosa creación, del mismo modo su palabra recrea al hombre muerto en transgresiones y pecados. La Biblia no es letra muerta, como si fuese alguna ley que ya no se pone en vigor. La letra es palabra viva, poderosa, que cambia vidas, transforma corazones, levanta al caído, perdona al pecador. Lo voy a decir en las palabras del salmista: la Biblia es poderosa, que convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre. Todos son justos, y esta palabra poderosa está activa hoy, aquí y ahora, en esta mañana. ¿Cuál es?